Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast número 14 de Realidades Fiscales, el quinto de este año 2026. Y ya les habíamos comentado la vez pasada en las redes y en el podcast anterior que el tema del día de hoy iba a ser viáticos, que es un punto muy importante para nosotros como contadores y obviamente también para los contribuyentes, el tema de poder conceptualizar todo lo que son los viáticos, qué son los viáticos, cómo funcionan, cuáles son los límites de los viáticos. Y bueno, lo hemos dividido en 10 puntos que vamos a estar comentando el día de hoy. Son 10 puntos importantes básicos que debemos comentar en viáticos. Entonces, este podcast va a ser los 10 puntos básicos de los viáticos, ¿sale? Entonces, vámonos con el punto número 1. Vamos a leer los puntos que hemos preparados para ustedes y posteriormente ya los vamos a estar comentando aquí. Bueno, primero es el tema del concepto fiscal de los viáticos. La ley del impuesto sobre la renta es la ley que define básicamente qué son los viáticos en materia fiscal. Y podríamos nosotros hacer una conceptualización de que son las erogaciones destinadas específicamente al hospedaje, la alimentación, el transporte, el uso o goce temporal de automóviles y pago de kilometraje de la persona beneficiaria del viaje. Cualquier otro concepto que no esté ubicado en esos, que no sea hospedaje, que no sea alimento, que no sea transporte, que no sea renta de automóviles y pago de kilometraje, no puede ser viático en materia fiscal. Tiene que tener ese concepto. Entonces, esto significa que para que una erogación pueda tratarse fiscalmente como viático deducible, debe encuadrar en alguno de esos conceptos y estar vinculada con un desplazamiento real por actividades del contribuyente. Porque ese también es otro punto importante con el tema de los viáticos. Estos conceptos se deben erogar en una actividad exclusiva del contribuyente. No son gastos personales ni de los socios, ni de los directores, ni de los accionistas, ni de los gerentes. Básicamente, tiene que ver con el tema del negocio. Entonces, después de este concepto, le vamos a dar la bienvenida al contador Carlos Bautista, a la contadora Rosario Reyes. Buenas tardes ya, ¿cómo están? Bien, bien, aquí andamos iniciando con todo este nuevo podcast, ¿no? Este, un tema muy, muy importante para los contribuyentes en el tema de comprobación de viáticos, ¿no? Se entiende que cuando el trabajador sale de su lugar habitual de trabajo, yo creo que comprende toda esa parte, ¿no? Obviamente tiene que ser realizado para el tema de la actividad del negocio, ¿no? Hola, ¿qué tal? Sí, como comentan, efectivamente creo que específicamente el tema de los viáticos va más enfocado a cuando el trabajador tiene que moverse de su o de la del domicilio de la empresa para poder, llevar a cabo, algún servicio o algún producto, dependiendo de lo que se dedique la empresa, ¿no? Pero creo que sí va más enfocado a que tienen que, como comentabas, no son gastos personales, sino que son derivados de la actividad que realiza la empresa, ¿no? Entonces, creo que en este punto, sí hay a lo mejor a veces esa confusión de cómo yo puedo identificar realmente cuándo es un viático, y creo que eso es uno de los puntos claves que es básicamente o va más dirigido a cuando un trabajador se desplaza para prestar un servicio, y obviamente hay ciertos, lineamientos o reglas que se tienen que considerar para que sea un gasto deducible, ¿no? Que va enfocado al viático, ¿no? Sí, bueno, ese es el primer punto, es el concepto de viático. Entonces, ya creo que quedó muy, muy claro en esa parte. O sea, el viático es la erogación que va a realizar el contribuyente en favor de una persona para cubrir su alimento, su hospedaje, su transporte, la renta de automóvil o el pago de kilometraje. Son esos 5 puntos. Pero ¿qué persona? Entonces, ese es el punto número 2 que vamos a estar tocando el día de hoy. ¿Cuáles son las personas sujetas de viático? En estricto sentido, la ley del impuesto sobre la renta únicamente habla de 2 personas que son sujetas de viático.
La primera es aquella que tiene una relación de trabajo con el contribuyente, que en ese sentido sería el trabajador, el que presta servicios personales subordinados, y la otra persona es quien realiza o presta un servicio profesional al contribuyente. Entonces ya estamos hablando de dos sujetos. El primero sería el trabajador, al que yo le realizo un timbrado de nómina, que tiene seguro social y que tiene que ir a realizar una actividad fuera de su puesto de trabajo. Ese es el sujeto de viático. Y el segundo sería el que me presta un servicio profesional con el que tengo un contrato de prestación de servicios profesionales y que aparte me entrega su factura, su CFDI, por la prestación de servicios profesionales. Entonces, tienen que cumplir con esos dos requisitos. Si hay un tercero por el que la empresa está erogando ese gasto, pues no sería, o al menos no lo podemos conceptualizar como viático. Sí, así es. No sé si han tenido algún caso en este sentido, cuando una empresa o un contribuyente a la hora de que estamos haciendo la contabilidad, pues te encuentras un montón de facturas de restaurantes, de hospedaje, pero que tal vez podrían ser no deducibles, ¿no? Sí, yo creo que, y sí lo hay, ¿no? En el tema de, a veces las empresas no tienen dado de alta todo el personal, entonces incluso dice, bueno, vete a hacer este trámite a otra ciudad y el trabajador no está dado de alta en el IMSS. Entonces, sí hace la función de un trabajador y todo, y hace el tema de viáticos, pero en realidad no es un viático, no cumple Pero con sí es los un requisitos. viático, pero es un viático que no cumple Que con no requisitos cumple con los fiscales. requisitos fiscales, exactamente. Entonces, Sí, así es. sí creo que debemos identificar esa parte, ¿no? Porque no existe la relación laboral. Así es. Digo, también a veces no, nos ha pasado en el caso, por ejemplo, de las personas físicas, ¿no? Que a veces en una ocasión se acerca un cliente y me comenta, ¿no? Oiga, fíjese que nosotros nos desplazamos para realizar ciertos servicios, obviamente salimos, y estos gastos los podemos hacer deducibles, son viáticos, ¿cómo se clasifican? Y creo que también ahí hay que tener muy en cuenta en el caso, digo, los viáticos no solamente son para las personas morales, para las empresas o los contribuyentes personas morales, sino también para las personas físicas. Nada más que sí hay que tenerlo bien claro cómo o cuándo es un viático y cuándo no. Porque si hablamos, por ejemplo, de una persona física con actividad empresarial que tiene trabajadores, entonces sí podríamos considerar que ese gasto que se está haciendo es un viático. Viático. Pero si la persona física es nada más ella sola y ella es la que se tiene que estar desplazándose para realizar el servicio, entonces en ese sentido ya no sería un viático, sería un gasto deducible, sí, pero obviamente ya no un viático, sino se tendría que buscar la forma de cómo clasificarlo o ver bien qué tipo de gasto es para clasificarlo en la contabilidad, pero ya no como un viático, ¿no? Entonces también a veces o yo he tenido ese caso, ¿no? De que me han acercado a preguntarme y en el caso de las personas físicas a veces existe esta confusión, pero yo creo que la persona física sí es patrón y el trabajador es el que se desplaza y tiene que hacer el servicio fuera o siguiendo los lineamientos, sí es un viático y podría ser, y es deducible, ¿no? Siempre y cuando obviamente se sigan todos los requisitos, ¿no? Sí, bueno, y en este sentido, pues hay que dejar muy claro el fundamento legal, que es el artículo 57 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Ese fundamento legal es el que nos establece claramente que vamos a encontrar estos dos conceptos, tanto el personal subordinado será sujeto de viático y aquel que nos presta servicios profesionales. Bueno, y este es otro punto, vamos ya con el tercer punto, ya hablamos de qué es un viático, a quién le aplican los viáticos, vamos con ese tercer punto de los que tenemos preparados, que es la regla de la faja de los 50 kilómetros. El artículo 28, fracción quinta de la ley del impuesto sobre la renta, es la que nos establece los lineamientos para que sean deducibles los viáticos o para que cumplan con los requisitos para no ser deducibles. Entonces, para que los viáticos sean deducibles, las personas beneficiarias deben desplazarse fuera de una faja de 50 kilómetros que circunden el establecimiento del contribuyente. Esto significa que los gastos realizados dentro de ese radio no tienen en principio el tratamiento fiscal de viáticos deducibles, que ese siempre es algún punto. A ver, a mí me ha tocado ir no sé, a una comida
en un restaurante con un contribuyente, terminamos de comer, él paga la cuenta, solicita factura. Entonces, ese concepto, en estricto sentido, no es un viático, porque a lo mejor el consumo se hizo dentro de los 50 kilómetros del domicilio del contribuyente. Eso es un consumo de restaurante que tiene otros requisitos fiscales para ser deducible y solo es deducible hasta el 8%. Hay contadores que le dan otro tratamiento y le dicen, oye, pues es que eso fue una atención a clientes, entonces 100% deducible, porque no es viático. Sí fue un consumo de restaurante, pero no fue un consumo de restaurante personal, fue una atención a un cliente y lo reclasifican en la contabilidad bajo otro concepto. Entonces aquí lo importante es tener claro cuál es el punto de los 50 kilómetros. La ley no es muy clara en eso. Entonces justo estamos buscando un poquito de información sobre el tema de la faja de los 50 kilómetros y ahí les van la interpretación que nosotros estamos haciendo. Hay un criterio de la Sala Regional del Norte, es un criterio ya de hace algunos años, es del año 2016, y este criterio aislado del Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa interpreta que los 50 kilómetros son perimetrales, es decir, se computan partiendo del establecimiento del contribuyente hacia cualquier dirección en línea recta. Porque algunos siempre nos dicen, a ver, es que los 50 kilómetros son la circunferencia de 50 kilómetros alrededor del domicilio. Otros decían que era en línea recta hasta donde lleguen los 50 kilómetros. Entonces, no teníamos un criterio establecido. Yo creo que hoy ya lo hay. Entenderíamos que es en línea recta desde el domicilio del contribuyente, 50 kilómetros en línea recta hacia cualquier punto. Si ese consumo del trabajador o del profesionista, ejemplo, ese consumo de restaurante o ese alimento, el lugar se encuentra 50 kilómetros posteriores a la línea recta, entenderíamos entonces que el tratamiento fiscal debe ser de viático y que se le debe dar ese soporte documental que establece la ley. No sé si ya conocían este criterio. No, fíjate que no, ese criterio no, pero sí igual a lo mejor de otros colegas o en algún curso he llegado a escuchar, por ejemplo, ese tema, ¿no? Esa controversia de cómo voy a medir o cómo estoy segura de cómo medir esos 50 kilómetros, ¿no? Porque habla de faja. Y si nosotros nos ponemos en el estricto sentido a buscar qué significa faja, pues estamos hablando de algo alrededor, ¿no? Sí, una En- circunferencia, ¿no? La en- mayoría yo exacto. creo que tenía esa idea, ¿no? Sí, exactamente. Así lo Entonces, medían. digo, aquí ya queda un poco más claro que es en línea recta partiendo del punto de donde se localiza el contribuyente a cualquier lugar que te desplaces, ¿no? Entonces, ya digo, ya es a lo mejor otra forma de dejarlo un poquito más claro para el contribuyente de cómo tiene que considerar esa distancia para que se considere como un viático ese gasto, ¿no? Que también independientemente de eso, creo que ahí más adelante a lo mejor lo vas a mencionar, pero pues tiene que ir acompañado obviamente el alimento de algún otro tipo Sí, de, es de correcto. gasto, ¿no? No solamente puede ser alimento, porque entonces no estamos seguros que haya sido o que cumpla con el requisito de los 50 kilómetros o que verdaderamente se pueda clasificar como un viático, porque en este caso creo que tengo en el entendido que tiene que acompañarse ya sea por el traslado o Por el transporte o por el por el hospedaje. hospedaje, ¿no? Entonces tiene que ser en conjunto, no puede ser cualquiera de ellos solo, sino que tiene que venir en conjunto por lo menos de dos, ¿no? De dos conceptos. Ahora, yo creo que aquí para el contribuyente debería de ser, ¿a qué lugar voy, no? O a qué lugar va a ir mi trabajador o mi servicio profesional que me van a dar para hacer ese servicio de viático, ¿no? A lo mejor, bueno, soy en la ciudad de Coatzacoalcos, va a la ciudad de Jalapa. ¿Cuántos kilómetros hay? Y en ese sentido, decir, ok, rebaso los 50 kilómetros, es viático, ¿no? Ok, voy de la ciudad de Coaxa a la ciudad de Villahermosa, ¿cuántos kilómetros hay? Y si pasa los 50 kilómetros, es Claro. viático, ¿no? Es viático, es correcto. Ojo, y también, hay que tener en cuenta que yo siempre lo he comentado, el tema del control interno, porque muchas veces, y vamos a ir más adelante a comentar eso también, es un trabajador se va y me dice, oye, yo necesito viáticos por, no sé,
2,000 pesos. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Pues depositarle desde la cuenta del contribuyente a la cuenta del subordinado, del trabajador, pues esos 2,000 pesos. Y lo que normalmente hemos visto con muchas empresas es que no cumplen con el requisito del timbrado en la nómina. Porque ese dato es muy importante. A ver, si el dinero ya está en la cuenta del contribuyente y ya fue depositado por el patrón, pues todos entenderíamos o que es el sueldo o que es viático. Entonces, para poder no considerarlo un ingreso para el trabajador, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer el timbrado del viático. Concepto viáticos, 2,000 pesos, no lleva retención del impuesto sobre la renta y expedir el recibo. Porque ese sería el soporte documental para el trabajador. Ojo, es en beneficio del trabajador. Ese es el objetivo. Porque en una revisión, no es que no esté, no sea sujeto, al contrario, puede ser sujeto, es raro, pero puede pasar. Un trabajador en su declaración anual, pues va a decir, oye, yo gané, no sé, vamos a poner una cantidad, 800,000 pesos en un año, pero de los cuales yo tengo depósitos en mi cuenta bancaria por 900,000, porque durante el año me estuvieron pagando 100,000 pesos de viáticos, pero esos viáticos no pagan impuesto sobre la renta, no son ningún ingreso para el trabajador. ¿Cómo lo comprueba? Pues número 1, a través del timbrado de nómina, y número 2, a través de los reembolsos o el de las comprobaciones de que él gastó en el alimento, en el transporte, en el hospedaje, en la renta del automóvil al patrón y que el patrón lo hizo deducible bajo ese concepto. Entonces, sí es un tema a veces complicado en materia de control interno para el trabajador y para la empresa el tema de los viáticos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, claro. No, y sobre todo creo que como comentas, ¿no? Independientemente de lo que le puedes beneficiar o ahorrar al trabajador, creo que también el control interno es muy importante para la propia empresa. Porque, como comentas, en una revisión, a lo mejor no para el trabajador, sino para el patrón, igual pueden haber discrepancias de, oye, a ver, este viático, ¿de dónde, no? O sea, ¿cómo lo obtuviste? Fue dirigido para esta persona, pero esta persona es trabajadora. O sea, ¿cómo compruebas que no fue una nómina lo que le estás pagando? Sí, entonces también creo que el control interno y tener bien y ubicado que realmente es viático es parte de a lo mejor timbrarlo en la nómina y ubicar, mira, sí, yo le hice esa transferencia a ese trabajador, pero no como parte de su nómina, sino como un viático por un servicio que se prestó, ¿no? Entonces, también esa parte hay que tenerla muy en cuenta, que por eso también es muy importante hacer el timbrado de viáticos para los trabajadores. Y no, y más que nada el tema de la práctica, yo creo que lo más rápido es, le mandas dinero al trabajador, el trabajador se va, pero realmente no le informas a recursos humanos o no le informas a la persona que debe timbrar ese recibo de viáticos. Sí, claro. Es un recibo de nómina, pero el concepto de decir viáticos, ¿no? Sí identificarlo, ¿no? Pero el problema es, la mayoría de los contribuyentes no lo hacen, ¿sí? Sí, No sí, lo sí. hacen. Sí, les falta, a lo mejor es parte, como comentaba el contador, es parte de ese control interno de la propia empresa para poder identificar cuándo es nómina y Cuando cuándo es viáticos. viáticos, ¿no? Sí, así es. Bueno, miren, vamos con el punto número 4 de los 10 que vamos a ver, que es este requisito de que debe ser indispensable y debe estar vinculado a la actividad del contribuyente, el tema del viático. Y vamos a leerlo de esta manera. Los gastos por viáticos deben guardar una relación directa con la actividad económica del contribuyente y ser estrictamente indispensable para la obtención de sus ingresos o para el desarrollo de su objeto social. Esto obliga a demostrar la razón del viaje, la comisión o el encargo realizado, la necesidad operativa del traslado y la vinculación del gasto con la actividad empresarial o profesional. El fundamento legal es el artículo 27, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuando habla de él, debe ser un gasto estrictamente indispensable. Porque en la práctica nos hemos encontrado, o al menos yo me he encontrado muchas veces, viáticos que, a ver, imaginemos, una empresa está en la Ciudad de México, resulta que es una constructora que tiene obras en Guadalajara, en Monterrey, en Veracruz, y te encuentras unos viáticos que corresponden a la ciudad de Cancún, que a lo mejor en Cancún no hay ni obra, no era estrictamente indispensable. Todos sabemos que son las vacaciones a lo mejor de los socios accionistas, Un encargo realizado. sí, de un directivo.
A ver, en estricto sentido, esas erogaciones que se hicieron bajo concepto de viáticos en ese lugar, pues no van a ser deducibles, porque el primer requisito es que sea estrictamente indispensable para la actividad. No digo que no sea indispensable para el socio, para el accionista, claro que lo es, pero para la actividad de la empresa, pues fiscalmente no representa que sea estrictamente indispensable. Entonces sería no deducible esa erogación. Entonces, cuidemos eso, cuidemos que, a ver, hay que tener una vinculación en ese sentido. Si yo a un trabajador, imaginemos, un supervisor de obra, yo tengo una obra en la ciudad de Guadalajara, tiene que viajar de la Ciudad de México a Guadalajara. Pues bueno, número uno, pues es mi trabajador, tiene seguro social, le pago con recibo de nómina, ya existe la vinculación. O a lo mejor no es un trabajador, pero tiene que viajar a Guadalajara, es el contador que presta un servicio profesional, es un asesor fiscal, me está atendiendo un caso de una de mis sucursales en Guadalajara. Bueno, pues hay una necesidad que él viaje de Ciudad de México porque me presta un servicio, pero bueno, ya se cumple con ese requisito. Número dos, que cuando ya esté ahí, ¿qué actividad va a realizar para mí? ¿Es estrictamente indispensable? Pues si es mi trabajador, pues obviamente si tengo una obra, en este caso, en el ejemplo que estamos dando, pues va a ir a supervisar, a vigilar, a ver que todo marche bien. Pues hay que darle el hospedaje, el alimento, el transporte, y lo voy a respaldar con facturas, con CFDI. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado que sea un gasto estrictamente indispensable. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez gastos así que te encuentras en la contabilidad y que en realidad te das cuenta que no. De hecho, digo, yo creo que aquí en la oficina ha pasado y muchas veces, de hecho, incluso se le ha tenido, o no, creo que esa parte de la relación entre contador y contribuyente, de tener ese contacto y preguntar, ¿no? Porque sí, digo, en la oficina nos ha pasado que nos encontramos a lo mejor ese tipo de gastos y a lo mejor para ellos lo consideran como un viático. Probablemente puede ser cualquier otro tipo de gastos, no necesariamente a lo mejor propios del socio. Ejemplo, tenemos clientes que a lo mejor son todavía de tamaño pequeño, mediano, que todavía el socio es el que se tiene que desplazar o mover a las distintas ciudades para poder concretar un contrato, ¿no? Entonces, pero a veces lo ven como parte de viáticos. Entonces, si todavía no hay un contrato, si todavía no se está prestando el servicio, podríamos pensarlo o considerar que todavía no es un viático. Simplemente sí, es parte de la actividad, a lo mejor sí forma parte de las actividades propias de la empresa, pero todavía no estás prestando un servicio. Entonces eso se puede clasificar como otro tipo de gastos, no necesariamente como un viático. Y a veces ahí existe la confusión de que a lo mejor para el cliente, el contribuyente, ya lo quieren clasificar como viáticos cuando todavía no cumplimos con esos requisitos. Sí, claro, darle otro tratamiento, ¿no? Así es, así es. Ahora, ¿qué pasa cuando el contribuyente es común? Porque, ¿qué pasa, no? En el tema de cuando el contribuyente viaja el fin de semana, que es normal, Sí, sí. ¿sale? Entonces, a veces para ellos, quieren considerarlo como viático, ¿sí? Sí. Y no va en ese sentido del tema de viáticos. Debe de hacerle otro tratamiento, ¿no? Entonces, creo que algunos contribuyentes confunden esa parte del tema de gastos de viaje cuando es para alguna actividad del negocio preponderantemente y en horas de trabajo, ¿no? Así Porque es. algunos van a viajar el fin de semana. Entonces tú dices, bueno, no es que aunque sea de viaje, pero no creo que no va relacionado con la operación, ¿no? Así es, por eso este punto 4 habla de ese tema, ¿no? Debe haber un requisito de que sea indispensable y que esté vinculado a la actividad del contribuyente. Cuando hablamos contribuyente, no estamos hablando exclusivamente de la persona física o de la persona moral, estamos hablando del contribuyente como actividad, ¿no? Como negocio, que tiene que ver con el tema del negocio. Y si no tiene nada que ver, pues en teoría ni es deducible ni se le puede dar tratamiento de viático, en teoría, ¿no? Listo. Bueno, vamos con el siguiente punto. Vamos ya a la mitad. Es el punto número 5, que es comprobante fiscal mediante obviamente un CFDI o documentación comprobatoria. Fíjense, los viáticos deben ampararse con comprobantes fiscales. Cuando el gasto se realiza en territorio nacional, debe contarse con el CFDI respectivo.
Si se efectúa en el extranjero, debe obtenerse la documentación comprobatoria correspondiente. Entonces, no para todos los viáticos, y yo no digo que no haya oportunidad para que una empresa, sobre todo esas empresas transnacionales, pues tengan que viajar al extranjero. Pues hay muchos países en el extranjero que no te van a dar un CFDI como en México, no existe. Pero que sí existe la documentación comprobatoria. Hay que pedir que la documentación salga a nombre del contribuyente que está pagando el viático. Creo que ese es el punto importante para no entrar específicamente al punto de cómo debe de ir, que eso está luego normalmente ya en reglas misceláneas. Pero bueno, lo importante de esto es que cualquier viático, para que sea deducible, aparte de que debe ser erogado por, número uno, el trabajador o el prestador de servicio profesional, que debe ser en una faja de 50 kilómetros, que debe ser estrictamente indispensable, pues tiene que contar con CFDI. Entonces ahí se van juntando los requisitos para que sea deducible el viático. ¿Cómo ven este punto importante? Sí, es un punto importante porque como comentas, a lo mejor hay muchos, o aquí en México hay muchas empresas que no solamente prestan servicios aquí nacionalmente, ¿no? Sino que también tienen que salir del país y no van a encontrar un CFDI como tal como se hace aquí en el país, pero sí hay comprobantes con los que se puede confirmar que sí se está llevando a cabo o sí es un viático que pueda ser deducible para el contribuyente, ¿no? Sí, digo, en el tema del extranjero, pues puede ser el tema de los boletos de avión, y ya, la factura como tal no te trae una cadena o un folio fiscal, o sea, viene una factura muy sencilla, ¿no? El tema del hospedaje, ¿sí? El tema de la alimentación. Entonces, yo creo que si mis vuelos de avión dice, oye, ¿sabes qué? Tuve una reunión a lo mejor en Nueva York. Obviamente tienes que traer parte de tu soporte, de documentación. Y aparte, yo creo que para amarrar todo eso, debes de tener como que un oficio, ¿no? Donde, ¿a qué fuiste? Sí, ya debería de existir un contrato de lo que yo estoy, del servicio o de lo que yo estoy prestando en el Claro, extranjero. ¿por qué fui a esa ciudad, no? Entonces, yo creo que con esa parte amarramos todo y el tema de que esté comprobado, ¿no? Sí, esa es una, y también debe permear la costumbre con el personal del contribuyente, pues del tema del comprobante, porque también nos hemos topado muchos casos donde a lo mejor sí hay un viaje que es estrictamente indispensable, que se va a obtener ingresos, y resulta que el trabajador, como no se le explicó cómo debería darle el tratamiento a los viáticos, pues en algunos ni pidió comprobante, y a veces los comprobantes que te trae pues no son CFDI, son tickets, son esas notas azules. Entonces, debe de haber también ya una cultura con el tema de los viáticos dentro de cada una de las empresas o de los contribuyentes, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pregunta para los dos, por ejemplo, porque se han acercado a veces los contribuyentes y luego nos preguntan, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo voy a ir o voy a desplazarme de mi domicilio a prestar un servicio, pero fíjate que el lugar a donde yo voy, pues está muy complicado que me den un comprobante, pero sí tengo que consumir, sí tengo que desplazarme con el transporte, a lo mejor me toca quedarme también 1 o 2 días en ese lugar, pero pues regularmente no, o en ese lugar donde yo me voy a desplazar no hay, no te dan una factura como tal. Entonces, ahí, por ejemplo, la pregunta es, ¿cómo le hago para comprobar que es deducible, no? Mira, hay un límite, me voy a adelantar un poquito, creo que es el punto número, de aquí lo traigo, pero creo que es el punto número 10, ajá, viáticos no comprobados, tratamiento fiscal para el trabajador y en el CFDI de nómina. Fíjate, hay los viáticos que se entregan, obviamente va a ir el trabajador a un lugar donde tal vez no hay, cómo comprobar, ¿no? Pero a veces hasta te llevas la sorpresa, porque resulta que en ese lugar no dan factura, pero sí cobran con tarjeta, ¿sí? También suele pasar y se convierte en un problema. Entonces, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta permite que hasta el 20% del total de los viáticos erogados en cada ocasión, sin exceder de 15,000 pesos en el ejercicio. Es decir, a ver, un contribuyente en teoría tiene hasta 15,000 pesos al año para no comprobar y que sí van a ser deducibles. Pero hay un requisito. Siempre que
siempre que no existan servicios para emitir comprobantes y que el resto del gasto se efectúe mediante tarjeta del patrón. Y ahí es donde viene la limitante. O sea, la tarjeta tiene que ser del patrón y que los recursos no utilizados se reintegren. Entonces, literalmente te obliga entonces a muchos patrones, o sea, a tener tarjetas a su nombre, adicionales, o tarjetas especiales para el tema del control de los viáticos. Entonces, ahí habría que ver todo ese funcionamiento que existe con el tema de los viáticos, pero bueno, ahí está, porque es el tema de la tarjeta del patrón. Creo que también, digo, regresando a cómo comprobarlo, como comentábamos ya hace un rato, ¿no? Debe de haber alguna relación, algún motivo por el que yo estoy viajando hacia ese lugar. Oye, si mi cliente ya me contrató para hacer ese servicio, bueno, debería también de haber, independientemente de la factura, a lo mejor del ingreso que yo estoy prestando, creo que también debería de haber un contrato de servicios que me pida comprobarle a la autoridad, ¿sabes qué? Mira, esto me permite comprobarte que sí estoy ofreciendo un servicio y que sí me tengo que desplazar o hay la necesidad de desplazarme hacia ese destino, ¿no? Que no hay comprobante, bueno, pero a lo mejor esto también me ayuda a que yo pueda comprobar esa. Mira, podría ayudar y también es cierto que a mí me ha pasado que en una revisión muchas veces no, hoy ya no tanto porque hoy la verdad es que van por el tema del CFDI, pero tampoco es que lo revisen al 100%. El tema de los viáticos. A mí me ha tocado ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad, tanto visita como revisión de gabinete, y el tema de los viáticos, pues también depende a qué vayan, ¿no? A lo mejor es una empresa que si tiene un montón de viáticos, pues obviamente se van a meter a revisar. A lo mejor una empresa que tiene mucho personal y el gasto de la empresa o las deducciones de la empresa son la nómina, los viáticos, pues obviamente van a revisar 100% los viáticos. En ese tipo de contribuyentes hay que ser muy puntual con el tema de los viáticos. Pero a lo mejor una empresa donde los viáticos representan el 0.1% de sus deducciones, a lo mejor es muy complicado de que exista una revisión. Sí me ha pasado y hace algunos años todavía cuando hacíamos dictamen fiscal, pues poníamos en la balanza, ¿no? Había muchos viáticos que eran comprobados sin comprobante y y pues los pasabas, ¿no? En algún momento. Pero sabías que representaban un mínimo de un gasto y complicado, muy complicado para el tamaño de empresa, te lo iban a revisar. Que puede llamar mucho la atención, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ahí está la respuesta. Sí se puede hacer deducible viático sin comprobante, sí, hasta un 20%. Ojo, 20% del gasto de ese momento, ¿no? Del viático. Sí, pero el limitante anual es de 15,000 pesos. Sí, no vayan a decir, 15,000 pesos tengo para no comprobar este viaje. No, no. Es un 20% por cada viático. Sí, del total. Y el total anual es 15,000 pesos sin comprobante. O sea, literalmente tú vas a tener una deducción sin comprobante máximo en el año de 15,000 pesos. No más, básicamente. ¿Sale? Bueno, miren, vamos con el punto número 6, que es forma de pago y bancarización de los viáticos. Creo que todos conocemos en la práctica profesional la limitante del pago en efectivo, que es hasta 2,000 pesos. Entonces, el tema, inclusive todavía normalmente todos teníamos, o la idea original era, oye, esos 2,000 pesos son con IVA o son sin IVA. Y todos decíamos, pues es sin IVA, son 2,000 pesos más IVA que se pueden pagar en efectivo. ¿Por qué? Porque los 2,000 pesos, la limitante, está en la ley del impuesto sobre la renta y ahí no tiene nada que ver el IVA, entonces es masiva. Pero justo hace unas semanas estaba viendo un nuevo criterio que vi de la Corte y pues resulta que ya los 2,000 pesos se supone que deben de incluirse con IVA. Entonces yo creo que sí, del total de la operación. Entonces hay que entrar más profundamente al análisis exclusivamente de eso, pero en estricto sentido de si el gasto no pasa de 2,000 pesos, se puede pagar con efectivo. Si el gasto es mayor a 2,000 pesos o la erogación es mayor a 2,000 pesos, hay que pagarla con cheque, transferencia, tarjeta de crédito, de débito, con la excepción del combustible. Si el caso del combustible para vehículos terrestres, marítimos o aéreos, la exigencia de pagar por medios bancarios aplica incluso cuando el monto no exceda de esos 2,000 pesos. Que creo que eso lo hemos platicado toda la vida, ¿no? Siempre, o sea, el combustible es sí o sí con tarjeta. Exactamente, y porque el combustible en teoría podría ser viático, sí,
una factura de combustible, ojo, y eso es importante. Cuando nosotros tenemos una factura, en estricto sentido, decimos, a ver, esta factura de combustible y la voy a contabilizar como combustible, pues no, hay combustible que puede ser viático y lo tendrás que contabilizar como viático y no como combustible, porque forma parte del viático. Entonces, en ese sentido es, cuando tengas combustible, pues identificas, ¿es combustible operativo del gasto de operación normal de todos los días de la empresa o es por viático por un transporte especial o un traslado especial? Ahí tendrás que hacer tú en la contabilidad la clasificación, ¿no? Eso es por un lado. Y por el otro, pues bueno, habla de cheque nominativo, tarjeta de crédito, de débito, de servicios o monedero electrónico, pero no dice que la tarjeta de crédito, de débito, de quién va a ser o a nombre de quién tiene que estar la tarjeta. Ese dato también es muy importante porque sí aplica para conceptos específicos. Pero bueno, en teoría, para resumir este punto número 6, es paga con menor a 2,000 pesos. En viáticos lo podemos pagar con efectivo, excepto el combustible. Mayor a 2,000 pesos, pues todo con tarjeta de crédito, de débito, de servicios, cheque, transferencia. Lo que ustedes quieran, menos viático, menos efectivo. Es el punto importante en forma de bancarización. Miren, y aquí están los límites. Vamos a empezar ya con el punto número 7, que son los límites. Fíjense. Carlos, no sé si nos puedes ayudar ahí a leer, por favor. Ok, bien. No sé si les ha pasado que en la mayoría de las veces los contribuyentes preguntan, ¿con qué tarjeta puede pagar el trabajador, no? Porque ellos tienen, la mayoría debe de tener alguna tarjeta de nómina, ¿sí? Pero hay trabajadores que llevan otras tarjetas, ¿sí? Personales. Entonces, porque algunos trabajadores preguntan esa parte. ¿Puedo pagar los viáticos con su tarjeta personal o cualquier tarjeta del trabajador? Sí, la respuesta sería sí, porque en teoría hay una limitante, y ahorita la vamos a ver, pero hay un tema que es, a ver, ¿el trabajador va a pagar el viático con su tarjeta? Sí, porque en teoría la empresa le tendría que transferir al trabajador a su cuenta y timbrarle el viático. Ahí ya le estoy timbrando el viático. Claro. Entonces, ¿lo puede pagar con su tarjeta? Sí. Porque, a ver, es diferente, yo creo es diferente. Si, a ver, el hospedaje se lo paga directamente la empresa. Sí. En teoría, ahí ya no tendrías por qué timbrar el viático, porque ya lo pagué directamente. Ya lo pasó por la cuenta del trabajador. ¿Hay que timbrarle viático? En mi opinión, no. Oye, ya le contraté un restaurante y ya le deposité al restaurante y él nada más va a llegar a comer. ¿Hay que timbrarle viático? Timbrárselo. Ojo, es viático, pero no habría, en mi opinión, no tendríamos que timbrar en el recibo de nómina el viático, porque no le deposité el dinero al trabajador. Sí, lo pagó directamente el contribuyente, ¿no? Es correcto. Entonces, en esas limitantes de alimentos, por ejemplo, 750 pesos diarios de alimentos, 1,500 pesos diarios de alimentos, y además, fíjense, dice la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 28, fracción quinta. Además, para que el alimento sea deducible, debe de acompañarse el comprobante de alimentación de la documentación del hospedaje o del transporte. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en teoría, con eso, ¿qué te está diciendo la ley del impuesto sobre la renta? No existe viático si no hay alimento y hospedaje, alimento o transporte, o alimento, hospedaje y transporte. Entonces tienes 3. En todos tiene que haber, en teoría, alimento. Oye, ¿puede haber solo hospedaje y transporte? Sí, sí, a lo mejor no comió, a lo mejor desayunó en su casa, viajó más de 50 kilómetros, se quedó a dormir, pero pues entenderíamos que el alimento lo tendría que cubrir. O a lo mejor el alimento lo cubrió el cliente y ya no nosotros. Pues está perfecto. Ya no pagó nada de alimento, pues puede pasar. Pero hay un concepto exclusivo, fíjese, cuando únicamente se acompañe transporte, ¿a qué? Al alimento. Oye, yo tengo alimento y tengo transporte, pues es viático. La deducción solo procede si el pago de alimentos se realiza mediante tarjeta de crédito de la persona que efectúa el viaje. Es decir, el trabajador o el prestador de servicio profesional tendría que pagar el alimento con su tarjeta de crédito
si los viáticos van a ser únicamente alimento y transporte. Oye, y si es alimento y hospedaje, ahí no aplica, es exclusivamente el transporte. Es una de las disposiciones que para mí es una aberración, pero así está. Entonces, si tú mandas a un trabajador con viáticos y el trabajador paga con su tarjeta de débito el alimento y el transporte, pues en teoría es no deducible el viático. ¿Por qué? Porque no lo pagó con tarjeta de crédito, porque es una disposición específica que se establece en la ley del impuesto sobre la renta. O sea, hay que tener cuidado con eso. Son detallitos que en algún momento yo no creo que no pase, pero ojo, si te toca, si tienes muchísimos viáticos en tu empresa o son de esas empresas que prestan servicios de personal o prestan un servicio especializado y hay muchos trabajadores y hay muchísimos viáticos, hay que tener cuidado con cuidar esas disposiciones. Oye, pero si mi trabajador no tiene tarjeta de crédito, No sería deducible. En estricto sentido, no sería deducible porque te establece que sea tarjeta de crédito, ¿sale? Cuando sea alimento y transporte. O sea, hay que tener cuidado con esos datos. Fíjense, hospedaje y renta de automóvil, pues en teoría 3,850 pesos. La ley permite, tratándose del hospedaje, hasta 3,850 pesos. Para el extranjero no hay límite en el país y siempre que se acompañe con la documentación del transporte. Y en el caso del uso o goce temporal de bienes, de automóviles y gastos relacionados, la renta del automóvil, hasta 850 pesos diarios, tanto en territorio nacional como en el extranjero, siempre que también se acompañe la documentación del hospedaje o del transporte. Entonces, los viáticos están ligados a eso, alimento, transporte y hospedaje siempre deben de ir de la mano. ¿Podría faltar uno? Sí, pero bueno, ahí están las limitantes. Ya vimos entonces que son 750 pesos diarios de alimentos en territorio nacional, 1,500 en el extranjero. Hospedaje en territorio nacional no hay limitante y en el extranjero sí, 3,850 pesos. Y la renta del automóvil, 850 pesos diarios. ¿Sale? Entonces, ahí está el tema. Y vamos ya con el último punto, que es el tema de la relación de los gastos, comprobantes a nombre correcto y el kilometraje. Fíjense, el reglamento dispone que la persona que realizó el viaje debe proporcionar al contribuyente una relación de gastos, anexando los comprobantes respectivos. Esa obligación se establece en el artículo 57 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Y los viáticos deben de corresponder, número 1, a un prestador de servicios profesionales, que ya lo hemos comentado. Los comprobantes fiscales deberán ser expedidos a nombre del propio contribuyente, es decir, del que le dio el dinero para el viático. Pero ¿qué pasa si hay subordinados? Dice, servicios personales subordinados. El comprobante fiscal podrá ser expedido a nombre de dichas personas. Y si se dan cuenta, las dos disposiciones dicen, en una dice, deberán, en la del prestador de servicio profesional es a fuerza, el CFDI tiene que ser al nombre del contribuyente que le dio el viático. Pero si es un trabajador, o sea, muchas veces se dicen, oye, pues es que no me la quisieron dar a nombre de la empresa, es a mi nombre, porque yo recibí el alimento, yo recibí el hospedaje. Ah, no hay problema, la ley dice podrán. Pero bueno, a ver, en teoría la recomendación siempre va a ser que el viático esté a nombre del contribuyente que otorgó el viático. o sea que si el trabajador no comprueba o no le trae factura a su patrón, No, si debe traer factura. va a venir a su nombre como trabajador. Sí. ¿Qué va a deducir la empresa? El viático, porque El recibo de nómina timbrado como viático, ¿no? no el recibo de nómina. A ver, fíjate, el recibo que le otorgaron al trabajador o el CFDI que le otorgaron al trabajador a nombre del trabajador. Por ejemplo, a lo mejor en un hospedaje, la empresa te dice, oye, a ver, tú me pagas y llega el trabajador al hotel, imaginemos, llega al hotel, paga con su tarjeta de crédito o de débito. En estricto sentido, la factura tiene que ser a nombre de quien hizo el pago. Y la factura, el hotel no estaría mal en hacer la factura a nombre de Carlos Bautista, por ejemplo. Y con eso, Carlos va y le comprueba al patrón, oye, mira, aquí está. Oye, es que no está mi nombre. No hay problema.
porque el artículo 57 dice que cuando se trate de prestadores de servicio personal subordinado, la factura o el comprobante puede estar a nombre del trabajador y aún así es 100% deducible para el contribuyente. Pero la recomendación es que esté a nombre del contribuyente, a pesar de que lo pagues con tu tarjeta. Esa es la recomendación. Claro. Pero si existiera un caso así, ahí está la disposición para que la podamos aplicar. Pero bueno, sería esporádico, ¿no? Es la recomendación que tenemos ahí. ¿Vale? Y pues bueno, básicamente ya con esos son los 10 puntos en temas de viáticos que estuvimos platicando el día de hoy. Esperemos que les ayuden, que sea provechoso lo que estuvimos comentando el día de hoy en este podcast. Es el podcast número 14, el quinto del año, ¿sí? Porque se me van luego los números. Y vamos a estar ya posteriormente con el siguiente, que le toca ya preparar el material y llevar la batuta al contador Carlos, que va a ser pagos a través de terceros. Ya lo habíamos platicado. Pero entonces, próximo podcast de realidades fiscales, pagos a través de terceros, para que estemos todos preparados y estén al pendiente. Y pues bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en este podcast de realidades fiscales con el tema de viáticos. ¿Sale? Nos vemos pronto. Hasta luego. No.